vamos a tratar la última de las bienaventuranzas, pero del Sermón del Monte, porque en la Biblia encontramos muchas otras más bienaventuranzas. Esta es la octava. Pero hasta aquí, recuerden que el Señor está revelando a través de este mensaje el camino que más nos conviene a nosotros, porque por eso son bienaventuranzas. Por eso dice, garantiza una completa felicidad a los que practican todas estas cosas que se están exponiendo. Y hasta aquí la felicidad está garantizada, primero, al pobre de espíritu. Cuando decimos pobre de espíritu, ¿a quién nos referimos? A una persona que humilde. ¿Ok? Pobre de espíritu es una persona humilde. Al que llora, ¿a qué nos estamos refiriendo con aquel que llora? Es una persona emocionalmente sensible a lo que está sucediendo y llora ante Dios. Después, o sea que llora, sensible, pero una de las cosas que aprendimos en esta bienaventuranza, no es susceptible. Hay que aprender la diferencia entre una y otra. Que susceptible es aquella persona que se ofende fácilmente y no es lo que el Señor quiere de los cristianos. El Señor quiere que seamos sensibles, pero no susceptibles. Luego atendimos a los mansos en lo que es su carácter, el control de su temperamento. Los que aman santidad de vida. Le siguen los misericordiosos. Recuerde, son los que se compadecen, pero tratan también de mitigar las necesidades del prójimo. Los que atesoran lo malo, los que no atesoran lo malo en sus corazones. Tendimos a que en ese corazón uno va atesorando todos esos sentimientos y esos sentimientos terminan gobernando nuestra vida. Y los que promueven paz. Esa fue la última de las bienaventuranzas que atendimos la semana pasada. Así que vamos a ver que esta octava bienaventuranza es diferente a las demás. Veo que solamente una persona con estas características ya mencionadas puede ser que sea la que pueda cumplir con esta octava bienaventuranza. ¿Saben por qué? Porque no es un aspecto muy positivo de la vida cristiana. Y vamos a atender a esta bienaventuranza. Cuando digo no una descripción positiva de la vida cristiana, es por lo que envuelve. Sin embargo, debe de ser considerada un privilegio, una dicha, porque para muchos esta bienaventuranza era una honra inmerecida. Vamos a leer un pasaje bíblico y luego vamos a buscar la bienaventuranza. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 15. De 15 en adelante vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Busquemos ahora Mateo, el capítulo 5. Y leamos los versículos del 10 al 12. Y aquí está la octava bienaventuranza del Sermón del Monte. Mateo 5, versículos 10 al 12.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ven que esta bienaventuranza presenta no algo muy positivo de la vida cristiana, porque a quien le gusta sufrir persecución, a nadie le gusta sufrir. Pero eso leímos en Pedro, si es la voluntad de Dios que tengamos que padecer y sufrir, bueno, hay que asumir esto como parte de lo que es la vida cristiana. Cuando él dice gozaos, es porque son muchos, teniendo primero como ejemplo a Jesucristo, son muchos los que han padecido por la causa de Cristo, así que debe de ser considerado un honor. Muchos de nosotros venimos de países donde a los mártires de las revoluciones se les tiene en alto y se les admira y se les tiene como ejemplos y modelos, porque el ser humano es capaz inclusive de dar su vida por alguna causa. Y esto lo encuentran honorable. Piense, ¿cuánto más la causa de Cristo? ¿Cuánto más el reino de los cielos? Aunque toque morirse, al fin y al cabo, un día vamos a morir por una causa u otra. Así que si la causa es por Jesucristo, debe de ser considerado un honor. Ahora, ¿por qué es perseguido el cristiano? Yo respondería con una frase: por ser diferente al mundo, yo diría. Por eso el cristiano es perseguido, por ser diferente al mundo. Cuando un cristiano vive la vida como debe de ser, ¿qué es lo que sucede? Hace resaltar la mala conducta en los demás. Y a nadie le gusta que le digan que están mal. Esto molesta y por eso es que el cristiano viene a ser perseguido. Nos da a entender que son aquellos que van a experimentar burlas, escarnios, injurias y todo por procurar vivir como cristianos verdaderos. Así que bienaventurados son los que beben del mismo cáliz de la cual ha bebido nuestro Maestro, los que son capaces de confesar a Jesucristo delante de los hombres. Se dice que hoy día hay más persecución que la que hubo o la que ocurrió en la primera era. Y al hablar de esta palabra persecución, no necesariamente se limita a causas o sistemas religiosos o políticos. Es cierto que los gobiernos, inclusive las iglesias, las religiones, han perseguido a los cristianos. Tenemos, por ejemplo, las persecuciones imperiales, luego la persecución que llevó a cabo la misma Iglesia Católica. Es cierto que estos sistemas persiguen a los cristianos, pero recuerde, aquí dice la bienaventuranza por causa de la justicia. Quiere decir que no es solamente estos casos, sino otra clase de persecución. Ejemplo, cuando somos vituperados por nuestros familiares inconversos, ¿qué les parece? Y es muy común, por eso les digo, hoy día es cuando más se está persiguiendo el cristianismo. Me refiero sobre todo a esposas, esposos, que sufren porque sus cónyuges no son creyentes, les presentan esa resistencia y tienen que batallar, muchas veces cediendo y no haciendo lo que verdaderamente anhelan y desean hacer. Otro tipo de persecución es cristianos, pero no están al mismo nivel de madurez espiritual. No tienen los mismos intereses cuando se trata la vida cristiana. Esto va a presentar conflictos dentro de la familia, un tipo de persecución en escuelas, en centros de trabajo. Pero eso aquí significa ser perseguido por imitar a Cristo. Busquemos dos citas bíblicas que ustedes me van a ayudar.
Segunda de Timoteo 3:12, hay quien primero la encuentra y la lee. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Quién la tiene? Aquí hay Rosita, léelo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución. Yo creo que vemos como la Biblia ampliamente habla. Cuando uno quiere vivir la vida cristiana, de alguna manera va a sufrir este tipo de persecución o de rechazo. Otro versículo, Romanos 8, 16 al 17. Menos mal que no dije segunda de Romanos y que nadie lo fue a buscar, porque si no, estamos bien mal. Romanos 8, 16 y 17. El primero que lo encuentre lo lee también. Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También un versículo que engloba todo lo que estamos diciendo. Qué bueno que somos hijos de Dios y qué bueno que vamos a ser glorificados. Esa es nuestra esperanza. Pero también entre uno y otro vamos a sufrir, vamos a padecer por la causa de Cristo. Eso es lo que prácticamente la clase de hoy quiere que se quede en nuestra mente, de que el discipulado cristiano va a tener un costo. Le damos gracias al Señor, estamos en este país donde todavía uno se puede reunir libremente en asamblea, no sufrimos ese tipo de persecución política o quizás religiosa, pero recuerden, hermanos, no se trata de eso nada más. Muchas maneras de padecer por causa de Cristo. Por eso es que inmediatamente que se menciona esta bienaventuranza, Jesús dice que imitarle a Él sería ser sal y luz del mundo. Noten los versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. Ese es el primer ejemplo. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hagamos un breve comparativo en lo que es, primero, la sal y el cristiano, la luz y el cristiano, que son los dos ejemplos que el Señor está poniendo aquí. Tomando la sal y el cristiano, sabemos que la sal tiene su propio gusto, un gusto muy peculiar. Bueno, así el cristiano tiene su propia característica, es decir, no se deja influenciar. Así como la sal preserva la de corrupción, los cristianos mantenemos ese sentido de santidad, revelándole al mundo la persona de Jesucristo. Y es por eso que decía al principio que muchas veces no caemos bien, molestamos. ¿Por qué? Porque les estamos recordando a ellos lo mal que están con nuestra conducta. La sal comunica una porción de su gusto a todo lo que se mezcle con ella. Por eso el cristiano, donde quiera que se encuentre, va a dar testimonio de su fe, sea hablando o sea de manera práctica. La sal es útil mientras conserve su sabor. El cristiano es útil mientras se mantenga fiel en el Señor. Así que es un breve comparativo entre lo que es la sal y el cristiano. Por otro lado, la luz se distingue de las tinieblas. El cristiano es distinto en carácter, en vocabulario, en todo lo que hace. Todas estas cosas que mencionamos al principio de la clase, de cada una de las bienaventuranzas. La luz se puede ver en medio de la oscuridad, aunque sea una sola chispa. Es interesante que la oscuridad la puede quebrar la luz, aunque sea pequeña.
pero la luz no la puede quebrar la oscuridad. ¿Okay? Y el cristiano, entonces, las personas pueden darse cuenta que somos distintos a los demás. La luz fue la primera cosa creada y la más útil de entre las cosas. Sirve para mucho. Sirve para fertilizar, guiar, animar, quitar el temor. Pudiéramos pensar en muchas otras utilidades más. Bueno, así el cristiano viene a ser útil porque proclama a Cristo, sirve de guía y ayuda. Yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos repletos de testimonio de personas, sea en nuestros centros de trabajo, etcétera, que cuando se ven necesitados, a donde acuden es a los cristianos. ¿No es cierto? ¿A cuántos han experimentado eso? Ustedes ven, muchas veces no quieren saber de uno, etcétera, pero cuando hay una necesidad de verdad y saben que uno es cristiano, es ahí donde acuden. Ese es el efecto de la luz. Sí, ¿cómo no? Ajá. En mi casa pasa, cuando tienen algo, mami ore. Sí. Que Dios le escucha a ustedes también. Mami ore. Pero saben que el cristiano ora, que Dios los escucha. Ven, ese es el efecto de la luz que estamos hablando. Que sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Sin la luz el mundo sería un vacío tenebroso. Eso me puse a pensar yo, que sin nosotros, ¿cómo fuera el mundo? Sin los cristianos, ¿cómo fuera el mundo? Nosotros somos los que estamos reflejando la diferencia entre ser un santo y un mundano. Y quiero decirles más, hermano, es tan fuerte el efecto de la iglesia y de los cristianos que cuando el Señor nos arrebate, el mundo se vuelve un caos completamente, en todo aspecto. Así que vemos cómo los cristianos nosotros preservamos, iluminamos y somos bien, pero bien importantes para Dios en la tierra. Si la tierra aún no ha sufrido los juicios de Dios, es porque la iglesia todavía se encuentra acá. Así que vemos que es importante lo que somos delante del Señor. Estas dos figuras ilustrativas me enseñan que nosotros los cristianos, sí, ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador, estamos salvos, libres de condenación, pero sí también hemos optado por un compromiso, una responsabilidad delante del Señor de hacer una marcada diferencia con nuestra vida, con nuestro testimonio. Que si poseemos la gracia, que se vea. Si tenemos el Espíritu, que demos fruto. Si poseemos la verdadera religión, que la compartamos, que hagamos distinción entre las otras. Así que todo esto es importante. Ahora, para poder participar un poquito y quebrar un poco el patrón de la clase, de yo solamente estar hablando y ustedes escuchando, yo les vamos a traer un versículo bíblico que a veces es un poquito difícil de interpretar, pero quiero que estén dispuestos a dar sus opiniones. ¿Okay? Obviamente yo tengo una respuesta para el versículo, pero son de esos versículos que aparentan ser contradictorios, pero no lo son. ¿Okay? ¿Ya están listos para saber cuál versículo es? Mateo 10, 35 al 36. Mateo 10, 35 al 36. Mateo 10, 35 al 36. Vamos a leerlo y ya abrimos a opiniones. Mateo 10, ¿quién lo quiere leer? Elizabeth, muy bien. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su Wow, ahí está. Son palabras del Señor Jesús. Y Él dice, a eso he venido, a poner en disensión, menciona 3 de la familia, pero más bien poner en disensión a las familias. Así que, ¿qué ustedes creen al respecto? A ver, opiniones. Amén. Como
Muy bien. No, muy bien. Otra opinión. Ella dice que precisamente las diferencias de creencias en una casa pueden traer problemas, ¿verdad, hermana? Pueden traer problemas que crean diferentes cosas. Y a lo que ella está diciendo, por eso es el consejo, no mandamiento, consejo de la Biblia de no casarse en yugo desigual. Porque el yugo desigual ya va a garantizar esto que el Señor Jesús está planteando. ¿Ok? Otra opinión. A ver, hermano Roberto. Yo creo que en estos casos, pastor, cuando no podemos hacer nada, cuando hay contradicción entre seres amados, lo único que podemos hacer es orar al Señor por esa persona. Okay. Sean hijos, sean yernos, sean nueras, sea la mamá, papá, sea quien sea. Pero orar por esa persona es lo único que podemos hacer. Y de hecho, hermano, tienen de ejemplo, las nueras no tienen por qué llevarse mal con las suegras. Sí, yo sé, yo entiendo, pero me refiero porque eso es tan común de pensar de que nuera y suegra ya automáticamente ya hay problemas. No necesariamente. Si ambos toman su lugar y se respetan, etcétera, pueden tener una relación formidable. Otra opinión. A ver, hermana Janet. Si nos matamos solamente en los dos versículos y el que lo lee de pronto y no está viendo todo lo que es el contexto de todos los versículos, vamos a suponer que no seamos nosotros. Piensan que Jesús es el que quiere causar esa división. Sin embargo, eso empieza, Jesús causa división. ¿Pero por qué causa división? Y ahí es lo que quiere dejar bien claro, que Él tiene que ser el primero en nosotros, ya sea madre, padre, hijo, esposo. Por eso es que yo puedo, cáncer nunca fue una piedra de tropiezo para mí así tan fuerte, pero hay días que él no quería ir conmigo, yo tenía que desobedecer, porque yo me tengo que someter. Pero yo le decía, bueno, tú no quieres ir, amor. Bueno, yo me llevo a niño, ok, y yo me iba, yo me dejaba ir a mi culto de 4 semanales, no dejaba ir ninguno, porque no quisiera ir. Pero yo estaba podía haber sido, si él no llega a ser así, hubiera causado división en mi hogar. Y también el hecho, en casos así, hermanos, déjenme decirle, si recuerden que el esposo es cabeza del hogar y que la mujer debe de someterse. Y si el hombre definitivamente prohíbe que su esposa se congregue o haga esto o haga lo otro, ella le debe obediencia a ese esposo, porque ahí está cumpliendo las escrituras. Tengan bien claro eso, o sea que el Señor se glorifica más en el sometimiento de ella a su esposo, que si provoca un problema de este mismo problema que estamos hablando. Ahora, obviamente, si es condescendiente, es triste que las esposas muchas veces tienen que venir solas, que los esposos se queden. Como dije al principio, hay problemas entre esposos y esposas que uno es incrédulo, pero también hay cristianos que tienen diferentes niveles de madurez espiritual, no todos persiguen los mismos intereses, y eso puede causar también fricción y aflicción en la causa. Pero muy bien, quiero dar oportunidad a otra persona más, hermana Teresa. Bueno, pienso que quizás como Jesús tenía una peculiar manera de hablar, que muchas veces hablaba por parábolas, que precisamente no es como una parábola, pero era que a lo mejor él dice, yo vengo a traer, voy a llevar separación, disensión, pero no necesariamente quizás debe interpretarse así, sino la separación es por las diferencias de opinión que pueden haber en una casa, y no necesariamente quizás uno deba interpretar que, o sea, él llevaba claro que el cristiano tiene sus principios, tiene sus valores, su manera de enfocar ciertos problemas y demás, pero que no necesariamente tiene por qué haber, pero bueno, él habla de, como quien dice, fuerte, ¿no? De una manera contundente, diría yo. A ver, Solo hombre que habló de la luz. Jesús era la luz. Que había en el mundo tinieblas, pero viene a causar disensión. Viene a traer luz a un lugar donde muy bien, hermano. Sí,
Nunca el Señor, obviamente, promueve ni está de acuerdo con las disensiones, con las divisiones. Él lo que está es reflejando una realidad que ha de provocar la fe. La fe va a provocar esta realidad porque la Biblia bien claro lo dice, no es de todos la fe. Pero fíjese que más adelante dice, el que haya su vida, la perderá, el que pierde su vida, la hallará. Lo que el Señor nos está mostrando aquí es una tremenda realidad. Y Yané la mencionó, las prioridades. Y el amor primario que le debemos a nuestro Dios, porque recuerde, si Dios no nos hubiera traído al mundo, si Dios no nos estuviera sosteniendo, no tuviéramos familia, no pudiéramos tener una vida familiar, no pudiéramos hacer esto, hacer lo otro. Quiere decir que todo lo que somos y hacemos lo debemos a Dios. Y es por eso que a Él le debemos el amor primario. Ahora, el mismo Señor dice que pongamos prioridades en nuestra vida. El primero es Dios. Le sigue la familia. Viene en segunda prioridad. Después, trabajo. Fíjense, trabajo. Y en cuarto lugar, la iglesia. Hay quienes cristianos que cometen el error de por la iglesia, que no es necesariamente Dios, aunque la iglesia es de Dios, por la iglesia no proveen para su casa financieramente, descuidan a las familias, no le dan tiempo a la familia. Estamos hablando, hermano, por eso que en la iglesia trato siempre de respetar los tiempos familiares y todo eso, porque eso es saludable. Dios quiere la iglesia con familias fuertes, familias unidas. Eso es lo que compone la iglesia. Y hay quienes inclusive se dedican tanto a la iglesia que abandonan totalmente a la familia y están cometiendo un tremendo error. El Señor quiere que primariamente lo tengamos a Él. Segundo, que comprendamos la realidad de la vida es Él, hermanos. La familia está instituida solamente con el propósito de la procreación, con el propósito de formarse el reino de los cielos. Ese es el propósito que Dios principal tiene para la familia, que se fructifique, que se multiplique, porque así es que se forma el reino de los cielos. Pero la familia tiene propósitos divinos, pero solamente aquí en la tierra. Cuando estemos en el cielo, se acabó los lazos familiares. Ya no va a haber mamá, papá, hijo, hija, esposo, esposa. Todo eso ya se quedó aquí en la tierra. Obviamente el Señor nos va a dar una mentalidad diferente y adaptada, que no vamos a tener necesidad de estas relaciones que tenemos aquí en la tierra. Y sabe el Señor cómo va a ser nuestra naturaleza y cuáles van a ser nuestros apetitos y nuestras necesidades. Pero ya la familia se acabó cuando abandonemos este mundo. Y es por eso que usted se pone a pensar, llega un momento en que Dios siempre tiene que estar primario, antes inclusive que la familia. Y muchas veces la fe, como dijo la hermana Gladys, han dicho muchos, va a causar esta tensión entre padres, entre hijos, entre mismos hermanos, etcétera. Va a causar esta tensión debido a la fe, porque a la vez que ya somos de Cristo, no podemos negar la fe. Entonces muchas veces, y le sucede a muchas hermanas, tienen que vivir su fe, a veces en casa, en oración, en silencio, y seguir con su fe en Cristo y sometiéndose a su esposo. Dime, Elisa. Que a veces yo pienso que la persona se puede confundir con eso. Cuando dice ahí que son causa de división, él dice que él va a ser causa de división, pero no porque él lo quiera, no porque él produce, ¿entiendes? Que él lo quiera. Yo lo veo igual a veces a cuando veo las profecías que él dice, y habrán guerras y rumores de guerra, y yo digo, ay, las personas pudieran interpretar que Dios preparó eso. No, era que Dios sabía que eso iba a pasar, pero él no quería eso para nada. ¿Me entiendes? Y a veces yo pienso
Es el deseo de Él. Es el deseo de Él y su voluntad. Quiere decir que todo esto está relacionado a la bienaventuranza en el sentido que como cristianos es lo que podemos esperar. Gloria a Dios, todos los que tienen un hogar completamente cristiano, todos los que no tienen estas luchas, dele gloria a Dios, sea agradecido, pero no es el caso de todos. Y es por eso que tenemos estos versículos que nos animen y nos den luz y claridad de lo que tenemos que hacer si nos encontramos en casos así. Hermanos, hay que dedicarle tiempo a la familia porque esto le agrada al Señor. Así que tenemos aquí esta opinión acerca de este versículos. Otra de las maneras de participar de la clase. ¿Recuerda algún caso bíblico de alguien que sufrió por la causa de Cristo? Breve, nada más que mencionarlo. ¿Algún caso que le venga a la mente de alguien que sufrió por causa de Cristo? O por la causa de la justicia. ¿Cómo es? A ver, vamos a ver. Pablo, muy bien. Y él inclusive lo dice en sus cartas. Todo lo que él padeció y sufrió. Muy bien, un ejemplo, otro ejemplo. Ok, Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Y fue el primer mártir cristiano. Murió en el 33. Fíjate, acaba ahí tocaba así de formarse la iglesia. Murió apedreado. Otro caso. A ver. ¿Qué le pasó a Pedro? Murió crucificado de cabeza. Ok, no porque lo dice la Biblia, pero porque acreditamos a los historiadores que lo mencionan. Juan padeció mucho. Las dos hermanas están de acuerdo con Juan. ¿Cuál fue el primer apóstol en ser martirizado? El primer apóstol en ser martirizado. No. Hay solamente 2 casos mencionados en Hechos. Déjeme decirle, todos los apóstoles sufrieron martirio. Pero de todos lo sabemos por los historiadores. Pero solamente hay 2 casos de martirio en Hechos. Uno ya fue mencionado, que fue Esteban, primer mártir cristiano. Pero el segundo mártir cristiano, pero fue el primero de los apóstoles, fue Jacobo, que Herodes Agripa I le cortó la cabeza con una espada. ¿Okay? Esos son los 2 casos que hay, que se encuentran en Hechos. Pero podemos mencionar, hermano, Isaías, el profeta Isaías, lo metieron dentro de un tronco hueco y lo aserraron. Quiere decir, lo cortaron con un serrucho o con una sierra de esa de cortar árboles. Eso le pasó a Isaías. Eso se encuentra escrito en el Talmud. Jeremías fue encarcelado, secuestrado y llevado a Egipto, donde murió. Todos estamos familiarizados con la historia de Daniel, que por envidiarle su posición conspiraron contra él y lo echaron en el foso de los leones. Y de ahí en adelante John Hus, el reformador de los años 1370, murió quemado en la hoguera, y muchos otros que fueron martirizados. Les quiero contar la historia antes de proceder con la clase, porque ya veo que el tiempo está avanzando, y sí quería que esta historia quedara grabada en nuestras mentes, porque hay veces no se conoce mucho, pero es la secuela de un hombre de fe. Y no solamente un hombre de fe, un joven de fe, un joven, porque él vivió 29 años nada más. Pero cuando me refiero a una secuela, vemos lo que vamos dejando nosotros como cristianos, que es algo que yo les digo, que somos sal y luz, y vamos dejando un legado que cuando nos vayamos de este mundo, ojalá que nos recuerden, ojalá que alguien nos mantenga en la memoria, pero todo de acuerdo según lo que hayamos hecho. Dice que lo que somos se ve en las funerarias. Bueno, esta es la historia de
David Brainerd. ¿Alguien lo ha escuchado mencionar? Él nació en Massachusetts en 1718 y fue un joven que caminó con Dios. Eso es lo que me impresiona de la historia, que hay veces nosotros pensamos que los jóvenes no, pero sí han habido jóvenes que verdaderamente nos han dado un ejemplo, inclusive a las personas mayores. Él sirvió como misionero entre las tribus indias a lo largo de los ríos Hudson y Delaware. Predicó solo por 4 años, pero dejó una larga secuela, porque su historia, que después la vamos a contar, fue lo que inspiró a otros hombres y a llegar a grandes alcances. Guillermo Carey, ¿de ese han escuchado? Guillermo Carey también era un joven que cuando leyó la vida de David y el trabajo entre los indios americanos, lo motivó a aceptar el llamamiento de Dios para ir a la India. Robert M. McCheyne fue otro que, inspirado por la vida de Brainerd, cuando lee su biografía, le sirvió para animar su ministerio en Escocia. También murió a los 30 años, pero ha sido reconocido como uno de los grandes predicadores de la cristiandad. Jonathan Edwards, que es otro también muy popular mencionado, fue el suegro de Brainerd. Le vio morir, y aunque era 15 años mayor que el joven, quedó profundamente influido por la vida y ejemplo de su yerno. Jonathan llegó a ser presidente de lo que hoy se conoce como la Universidad de Princeton y reconocido como uno de los más grandes predicadores en la época colonial. John Wesley, fundador del metodismo. Ese es el alcance, hermano, de este joven. Se dice que cuando Brainerd falleció en Massachusetts, Wesley se encontraba predicando en una conferencia en Inglaterra. Sus oyentes le preguntaron, ¿qué podemos hacer para avivar la obra? Wesley respondió, lean la biografía de David Brainerd. Él nació el 20 de abril del 1718, murió en el 1747. Su padre falleció cuando tenía 9 años de edad y su madre, la cual era hija de un predicador, murió cuando David tenía 14 años. Así que podemos imaginar ya a los 14 años que este joven quedó huérfano. Dice que hay personas que pasan por estas situaciones y prácticamente se echan a morir o piensan que no tiene sentido la vida, etc. Pero este joven vemos que no. Él se convierte a los 20 años, pero ardía en fuego por el amor de Dios. Se dice que un día estaba en un bosque desconocido. Ya estaba anocheciendo, estaba cansado. Y a lo lejos se divisaban las espirales del humo de la hoguera de los indios Pieles Rojas. Bajó de su caballo, se acostó en el suelo orando fervorosamente. No se había dado cuenta que los indios lo venían siguiendo. Los guerreros de la villa decidieron matarlo, pues decían que los blancos les daban agua ardiente a los indios para emborracharlos y luego robarles y adueñarse de las tierras. Los rodearon, pero escuchaban cómo oraba clamando al Gran Espíritu. Y en su oración David pedía que Dios salvase el alma de aquellos indios. Los indios se retiraron y al día siguiente les recibieron en la villa de una forma que él no se esperaba, ya que ni se dio de cuenta de lo que había ocurrido la noche anterior. Hicieron un círculo rodeando al joven que con el amor de Dios les leía Isaías 53 y les predicaba. Aquellos indios con lágrimas en sus ojos escucharon el sermón y muchos se convirtieron. Historia tan bonita, ¿no? De un joven, pero vemos el legado que dejó y el impacto que tuvo en la fe. A veces nosotros, hermanos, estamos dando nuestro testimonio y no nos estamos dando cuenta del impacto que estamos teniendo en la vida de otras personas y lo que puede suceder a lo largo de los tiempos. Toda persona que se convierte es una nueva familia, es un nuevo hogar donde entra el evangelio, donde entra el sabor de la sal, donde entra la luz, y eso va teniendo un impacto. Hay veces pueden ser niños que comienzan entonces a ser instruidos en la Biblia, y cuando viene a ver es una cadena que tiene tremendo alcance. Así que vemos en estos ejemplos que el Señor quiere que nosotros seamos la luz y la sal del mundo.
Sabemos que Hebreos 11 es el capítulo prácticamente de los héroes de la fe. Y se muestra, usted lo puede leer y ahí está prácticamente un resumen de muchas vidas que dieron sus vidas para el Señor y todo lo que muchos hicieron a lo largo de los tiempos. Pero quiero que busquemos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer los versículos 36 al 39. Hebreos 10. Mencioné Hebreos 11 como un capítulo que podemos leer y ver el ejemplo de muchos que han dejado un legado de fe. Hebreos 10, 36 al 39. Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Okay, en estos versículos tenemos la clave para uno poder sentirse bienaventurado y resistir cualquier cosa que venga a nuestra vida. Paciencia. Pero la paciencia, ¿por qué? ¿Lo pudieron identificar en el pasaje? ¿Por qué tenemos que tener paciencia? La paciencia es algo que está en espera. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene. Y dice, no se tarda. O sea que eso es lo que tenemos nosotros en agenda como cristianos. De que Jesucristo viene pronto a buscarnos. Entre tanto, yo no sé, dice Pedro, si es voluntad de Dios que nosotros pasemos por alguna tribulación, algún sufrimiento, tenemos que resistirlo porque el Señor viene pronto. Y fíjese como dice Hebreo, no somos de los que retroceden, de los que van hacia atrás, de los que ya pusieron la mano en el arado y miran. No, somos de los que vamos hacia adelante. No importa lo que esté pasando, que es lo que tenemos que aprender, a ser cristianos incondicionales, incircunstanciales. O sea que mi fe no tiene por qué tambalear, ni tiene por qué menguar, subir o bajar de acuerdo a lo que me esté pasando, sino que una cosa es mi fe en el Señor y otra entender todo lo que me esté pasando a mi alrededor, que pueden ser persecuciones, pueden ser padecimientos, y todo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Habacuc. Ustedes saben que esta porción de Hebreos fue extraída de Habacuc. Pero en Habacuc hay uno de los pasajes más motivadores de lo que es la vida cristiana. Me estoy refiriendo al capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. Lo hemos cantado, pero es una porción verdaderamente impresionante que describe la disposición de un cristiano verdadero. Un cristiano incondicional. Un cristiano que la fe es lo que va testimoniando su vida. ¿Okay? Y como dice el mismo Hebreo, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. No podemos ponerla en sistemas, no podemos ponerla en hombres, no podemos ponerla en ningún líder. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Dice, autor y consumador de la fe. Por autor quiere decir que Él es el que ha planeado el Evangelio para que nosotros podamos ser salvos. Consumador, Él fue el que llevó a cabo el Evangelio
para que nosotros podamos ser salvos. Y es por eso que Él solamente nuestros ojos tienen que estar en Él. Jesucristo nunca nos va a defraudar. Jesucristo nunca nos va a dejar, ni nos va a desalentar. No, Él está ahí, si mientras que nuestros ojos estén en Él, vamos a poder seguir adelante y sin retroceder. Así que esto lo tenemos que aprender y vamos a leer todos estos versículos del 17 al 19 de Habacuc. ¿Ya lo tienen? Habacuc 3, 17 al 19. Comencemos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y decimos amén, amén, amén. Qué precioso versículo y motivador para continuar la vida cristiana, no importa lo que nos esté pasando a nuestro alrededor. Ahí se está hablando de una escasez financiera tremenda. Así que por eso no podemos ser cristianos condicionados a lo que Dios nos dé. Totalmente contrario al evangelio próspero que hoy día se predica, que es falso. Sabemos que eso es falso, que eso es mentira. Nosotros tenemos que vivir la vida de acuerdo a la posición, a la situación, al lugar donde el Señor nos ha puesto y nos ha colocado. Si nos toca padecer, ¿cuál será nuestra reacción? Imagínense que a usted le digan, le vamos a quitar la vida si usted confiesa a Cristo. ¿Qué haría? Eso pasó. Eso fue lo que pasó en los primeros siglos, bajo aquella persecución imperial, que mataban a los cristianos por confesar o negar la fe. Y si eso nos sucediera a nosotros, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por Cristo? Yo digo que sí. ¿Y usted sabe por qué? Digo que sí. Porque el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, que estuvo con todos esos mártires del cristianismo, es el que está con nosotros. Y es el que nos va a dar el poder y la fuerza para uno perseverar, y si uno tiene que dar la vida por la causa de Cristo, darla. O sea, es confiando en el poder del Espíritu Santo. Así que ya lo hemos llevado al extremo de que si nos piden la vida, no vamos a negar la fe. Entonces, si ese es el extremo, ¿por qué con vida no servimos al Señor? ¿Por qué si no tenemos ninguna presión? ¿Por qué nos dejamos de congregar? ¿O por qué no hacemos esto y lo otro si no tenemos nada que lo esté impidiendo? Como yo siempre le digo a todos, Dios sabe cuando uno, nadie se recuerda el dicho. Ajá, ¿y cuándo? Así mismo, qué bueno que usted se recordó, porque lo repito mucho, porque hace sentido. Que como Dios conoce nuestro corazón, sabe cuando uno quiere y no puede, y cuando puede y no quiere. Eso es una verdad que el Señor, así que hermanos, recobremos ánimo con esta octava bienaventuranza de ser decisivos en nuestra vida cristiana. Si vamos a ser discípulos, tomar su cruz y seguirle, y bueno, mantenernos fieles. ¿Alguien quiere algo que opinar? Tenemos unos 2 o 3 minuticos. ¿Alguna opinión? ¿Algo que quiera compartir? ¿O cuál ha sido, por ejemplo, la verdad central que queremos que quede impregnada en nuestras mentes y no olvidemos de esta clase? Pudiera dar una verdad central. Ok, hermana. Amén. Amén. Muy buena conclusión. Amén, hermano Roberto. La prioridad en Cristo. Amén. Primero en todo.
Sí, En todo momento. sí, Señor. En nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y en todo lo que vayamos a hacer, poner la fe y la confianza en el Señor. Amén, hermana Estela. Luz, ok. Que el mundo está muy necesitado de esa luz, ¿verdad? Amén. Tener esa paciencia, muy bien, porque estamos en espera de algo. Y muchas veces Pedro dice que hay muchos que han perdido esa paciencia, se creen que ya Dios no viene porque se tarda, y no es así. Él está cumpliendo propósito en la vida de cada uno y un día va a venir. Y mientras tanto tenemos que ser pacientes. Y cuando Él venga, nos halle sirviéndole, nos halle en fe. Aunque dice, hallaré fe en la tierra. Bueno, si no la hay allá afuera, que la haya en mí. Importante, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra verdad central y ya terminamos? Ok, hermanos, nos ponemos en pie y nos preparamos para el culto. Señor Jesús, te damos gracias por el ejemplo que tú nos has dejado. Siendo justo, padeciste, Señor, como injusto. Siendo sin pecado, llevaste nuestros pecados, los vituperios, Señor, que sufriste por nuestra causa. Sabemos que de todos los ejemplos que hemos puesto, aunque sean ejemplos de hombres como nosotros, nuestro mayor ejemplo eres tú, nuestro mayor modelo. Y queremos, Señor, imitarte a ti. Señor, pon en nosotros esa disposición de mantenernos firmes y fieles y ser cristianos incondicionales. Ser cristianos incircunstanciales. Que nuestra fe esté firme, que tengamos convicciones y que, Señor, podamos testificar de ti donde quiera que estemos. Prívanos, Señor, de negarte. Prívanos, Señor, de no dar un buen testimonio de ti. Sí, ayúdanos a ser esa sal del mundo. Ayúdanos a iluminar el mundo, porque te necesita. Gracias por mantenernos aquí con ese propósito. Bendice también nuestras familias. Oh Señor, prívanos también de que hayan disensión en nuestra familia por causa de la fe. Más bien que todos estén en un mismo sentir. Así que, Señor, glorifícate en tu iglesia y prepáranos ahora para el culto que vamos a rendirte. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén.